El 12 de noviembre de 1993 quedará grabado como un día histórico para las artes marciales mixtas. Aquella vez se llevó a cabo el primer torneo de la UFC, donde un nombre y su legado fueron escritos en piedra al ganar ese torneo de 8 luchadores, donde no había categorías de peso, siendo un todos contra todos. Royce Gracie fue la figura que surgió en este estilo octágono, con un 85 de estatura y 80 kilogramos de peso, estadísticas que lo hicieron el luchador más pequeño de la competencia. Aún así, sometió a todo al que tuvo al frente, demostrando al mundo que las artes de grappling y agarre eran muy efectivas en la lucha, y que una buena técnica puede vencer a la fuerza. Tras su apabullante triunfo en la primera edición del UFC, marcó las pautas para el futuro de este deporte, haciendo que el Jiu-Jitsu sea una de las disciplinas que dan más resultado en la jaula, donde desde el año 93 hasta la actualidad hemos visto un sinnúmero de artistas destacados en este arte. Pero a pesar de todas las leyendas del octágono que nos regalaron increíbles sumisiones, hoy estamos para hablar del pionero de este estilo. Nacido el 12 de diciembre de 1966 en Río de Janeiro, Royce sería el sexto hijo de la leyenda y padre del jiu-jitsu moderno, Helio Gracie, quien comenzó a entrenarlo a la tierna edad de 8 años. Los entrenamientos iban de la mano con la competencia, donde el pequeño Royce destacaba constantemente, y a los 16 años consiguió el cinturón azul. Su hermano Rorion Gracie, quien vivía en Estados Unidos, se ganaba la vida como extra en cine y televisión, mientras ofrecía clases de jiu-jitsu en su garaje. En 1985, invitó a Royce, quien ya tenía 18 años, para que se mudara con él, y así lo ayudara con las clases. Este estaba un poco dubitativo al comienzo, pero guiado por su espíritu aventurero, aceptó la oferta y se muda a California para seguir esparciendo el apellido de su familia y del jiu-jitsu. En tierras estadounidenses, Royce compitió en diversos campeonatos, logrando un récord de 51-3. 4 años más tarde, en 1989, los Gracie ya contaban con más de 120 alumnos en su garaje, que llegaban cada semana, sumando a otros 80 que estaban en espera. Este ya no era el sitio propicio para seguir con las clases, es por eso que abrieron las instalaciones centrales del Jiu-Jitsu Gracie en California. El sueño de Rorion era que el Jiu-Jitsu de su familia sea conocido por todo el mundo, y qué mejor medio que la televisión para hacerlo. Él sabía que Helio, en su juventud, había derrotado a diversos maestros de distintas artes marciales, sin importar el peso o tamaño. Incluso produjo la película documental Jiu-Jitsu Gracie Acción, donde se mostraba escenas de peleas de miembros de su familia y alumnos contra distintos peleadores de artes marciales. Quizá el enfrentamiento más conocido sea el de Rickson Gracie contra el maestro de lucha libre Hugo Duarte en la playa Pepe de Río de Janeiro. La victoria siempre estaba del lado de los suyos. La popularidad de este arte marcial iba en aumento. En Brasil era practicado por miles de personas, solo faltaba darle el toque final. Así se le ocurrió crear el primer UFC, que tuvo el nombre de la Guerra de los Mundos, con el objetivo de darle al Jiu-Jitsu la popularidad mundial que merecía. Este espectáculo televisivo con el sistema de pague por ver era un torneo sin límites y pocas reglas. Con esto quería demostrar a todos que el Jiu-Jitsu Gracie era el mejor sistema de defensa que se podía emplear en una pelea real para derrotar a rivales más grandes y corpulentos, reclutando a 7 luchadores muy conocidos en el mundo, como el karateca holandés Gerard Gordeau, el sumo hawaiano Taylor Willy, el fallecido kickboxer americano Kevin Rozier, Sana Fraser, americano que combinaba el karate y el kickboxing, el boxeador de San Luis, Missouri, Art Himerson, el famoso Shot Fighting, Ken Shamrock, quien ya contaba con cierta experiencia en ese tipo de combates, llegando como gran favorito, y Patrick Smith, quien empleaba el taekwondo como estilo de pelea. Todos ellos participaron en un torneo de eliminación directa junto a Royce. To how you started in the business. It's a story that us involved in the UFC and mixed martial arts really know, but for those who don't, can you kind of walk us through how you got to UFC 1? Pretty simple. My brother just said, hey, I'm setting up this tournament. Would you like to be part of it, to be in it? It's 3 fights in one night.
growing up as a Gracie, I was waiting for my chance, for my opportunity. So jump right in. Sure, let's do it. Do you remember what that feeling was like when he asked you? I am pretty, let's say, cold when it comes to feelings like this. I want to do it. It's my job. Give me a chance, please. But it's not, it's like celebrating. I'm against celebration. Let's celebrate the win. It's my job to win the fight. Ahora daría inicio a la leyenda, entrando a la jaula cargando en sus hombros el legado de su padre y haciendo ese inolvidable debut ante Art Henderson, quien fue llevado al piso rápidamente para aplicarle una montada de la que el pugilista no pudo escapar, terminando en la primera sumisión de la noche y la primera en la UFC. En la semifinal se enfrentó al durísimo Ken Shamrock, quien le llevaba 20 kilos de diferencia. Los productores de la pelea, al ver el kimono blanco, pensaron que Royce Gracie era karateca. Shamrock contaba con una base de lucha que le sirvieron para aguantar las primeras entradas del brasileño. Cuando la lucha se llevó a ras de piso, Royce se las inventó para aplicar una de las técnicas más esenciales del jiu-jitsu, terminando por someter al luchador estadounidense, quien no dudó en golpear la lona al sentir la presión de Gracie. Quedó claro que el estilo de Royce no eran las patadas, sino las más efectivas y mortales llaves de este estilo brasileño. En la final se mediría ante el campeón mundial de Sabate, Gerard Gordeau. No le tomó mucho tiempo llevarlo al piso para ejecutar otra estrangulación que sería la tercera y última sumisión de la noche. Tras esto, Royce fue el ganador del primer torneo de UFC, llevándose los $50,000 de premio, haciendo que el legendario sistema de Jiu-Jitsu de su familia quede como la mejor arte marcial de todas, y escribiendo su nombre en piedra en la historia de las artes marciales mixtas. Esa noche contra todo pronóstico derrotó a quien se le puso enfrente. No le importó ser el menos pesado y el menos alto de la competencia, proezas que hasta ese momento solo habíamos visto en las más taquilleras películas de acción. Pero eso no era una película, eso era la realidad. Esa noche no solo se rindieron sus contrincantes, el mundo de las artes marciales estuvo a los pies de la primera leyenda del UFC, cambiando el enfoque de las artes marciales y deportes de contacto, dando a entender que el karate, boxeo y demás estilos que se realizaban de pie no podían hacer mucho ante los estilos de agarre como el jiu-jitsu, la lucha, sambo y judo. A partir de ese momento, el jiu-jitsu alcanzó gran popularidad a nivel mundial. Más alumnos iban llegando a su academia, encantados por la demostración de Royce, y en las películas de acción noventeras donde brillaban actores como Van Damme, Sylvester Stallone y Jackie Chan, que usaban increíbles patadas y potentes golpes de karate, kung fu y boxeo como arma principal. Los directores empezaron a prestarle atención al arte suave para las escenas. Hasta ese momento uno de los pocos registros era el triángulo aplicado por Mel Gibson a René Russo en la película Arma Mortal. Esto se debe precisamente a que Rorion trabajó coreografiando las escenas de pelea. Pero luego del UFC vimos más llaves y luchas a ras de piso en la pantalla grande, recordando la participación de Regan Machado en Kickboxer 4, donde Taupo organiza un torneo mixto de artes marciales y Regan sería el encargado de ejecutar las llaves en la ficticia competencia. El actor y maestro de Aikido Steven Seagal se uniría a este boom. Es por eso que antes de iniciar las grabaciones de Alerta Máxima 2, entrenó jiu-jitsu brasileño con los hermanos Machado, sosteniendo una pelea con John, donde pudimos apreciar los derribes, golpes con el talón similares a los que usó Royce en su pelea con Shamrock, una palanca al brazo bien ejecutada por el estadounidense, seguida de un mataleón, con lo que no solo finalizó a John, sino la escena. Hoy en día, cuando las películas de MMA dominan el género de acción, cualquiera de estos films que se respete cuenta con un triángulo, palanca, mataleón o guillotina en sus escenas. La lucha de entretenimiento no fue ajena a este tema, tanto así que a lo largo de su historia algunas de sus superestrellas como CM Punk, que tuvo un fugaz paso por la UFC, tenía como movimiento final una kimura al brazo conocida como el agarre de la anaconda, y el famoso Undertaker agregó un triángulo a su lista de remates.
Para el año 94, los Gracie querían demostrar que lo del primer UFC no fue casualidad. Es por eso que para la segunda edición habría 16 luchadores, incluido Royce, quien repetiría el plato y se llevaría de nuevo el torneo tras superar a Minoki Chihara en la ronda de apertura. En los cuartos de final, Jason de Lucia sería el siguiente en caer. En las semifinales, el jiu-jitsu de Royce se impuso al judo de Renko Pardoel, y en la final, la última víctima del mortal jiu-jitsu brasileño fue Patrick Smith. El campeonato no cambió de dueño, haciendo que el nombre de Royce Gracie sonara con más fuerza en el mundo, convirtiéndose en la única persona que ha ganado 4 peleas en una misma noche en la UFC. Now, who they know they have a 15 or 25-minute fight, and you see their cardio start to fail. Is that something that bugs you as a guy who had to fight literally all night? I mean, yes, it does. It's a profession. It's your job to be in shape. It's your job to show up at that weight division. If you can't make weight and you show up and you get tired during the fight, one time, okay, it's understandable. Something happens, something's wrong, you're not on your day. But if it happens 2, 3 times, it's your job. You have to be in shape. Something either you're doing wrong or you're something that you're not doing. Yes, it does bother me. El UFC 3 puso a Royce Gracie nuevamente como favorito. El torneo contaría con 8 participantes y en su primera lucha se enfrentó al alemán Kimo Leopoldo. Aquí sufriría el primer revés de su carrera en las artes marciales mixtas, pues pese a derrotar al robusto luchador que lo exigió al máximo, el astro brasileño tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para llevarse la victoria. Este desgaste le pasó factura, haciendo que en su siguiente lucha, que era contra Harold Hotward, tiraran la toalla desde la esquina carioca, debido al agotamiento de Royce. Esta fue la primera mancha en su expediente como luchador de la UFC. Algunos consideraron que no debería verse como tal, pues el combate aún no había empezado, pero al momento de arrojar la toalla, Royce estaba en el octágono, por lo que la UFC consideró que era la caída del representante del Jiu-Jitsu. La revancha llegó casi al culminar ese año, y en diciembre de 1994, nuevamente se subía al octágono para reclamar lo que no le quitaron en un combate real. Pese a que habían estudiado el estilo de Royce, este supo imponerse ante Rod Van Clief y Keith Hackney. Aunque ahora era un poco más notorio que ya no sometía a los rivales con la misma facilidad de antes. Aún así, no pudieron descifrar su estilo y terminaron por golpear la lona. La final sería un combate histórico, no solo por su duración, sino porque cambió las reglas de la UFC para tener las peleas que conocemos hoy en día. Dan Severn, campeón mundial de lucha, era la última prueba que tenía que superar Royce Gracie esa noche, para demostrar al mundo que seguía siendo el mejor peleador. 15 minutos y 49 segundos fue lo que duró el combate. El campeón de lucha se empleó al máximo para usar sus derribes en contra del guerrero carioca, pero el astro del jiu-jitsu supo aprovechar su posición para aplicar ese recordado triángulo que lo hizo campeón de la UFC por tercera vez. Una vez más el mundo se rendía ante él y el apellido Gracie se consolidaba como el más fuerte de las artes marciales mixtas. La duración de este combate fue demasiado para un evento pay-per-view, llevando a cortar la transmisión, provocando el reclamo de todos los fanáticos que habían comprado el evento para terminar pidiendo su dinero al no poder ver el desenlace de esta lucha. Ahora la UFC haría un cambio radical, poniendo límite de tiempo en sus peleas, y ahora si el combate se extendía en el piso, el árbitro tendría la potestad para levantar a ambos luchadores cuando no se producía ninguna acción a ras del octágono. En la siguiente edición, directamente Royce se mediría ante un viejo conocido, Ken Shamrock, quien fue su segunda víctima en su carrera de las artes marciales mixtas. Ambos pelearían por el campeonato Super Fight. La pelea duró 36 minutos, la más larga en la historia de la UFC, culminando en empate, ya que no había jueces que decretaran el resultado final. Esto no le gustó nada a los Gracie, y en abril de 1995, estos se abren del negocio, vendiendo parte de sus acciones para ir en busca de nuevos rubros.
Pese a que tuvo que pasar mucho tiempo para que Royce vuelva a pisar el octágono de la UFC, y con el nacimiento de nuevas empresas, se hacía más notorio la influencia del jiu-jitsu brasileño, con la aparición de varios artistas destacados en este arte, como Minotauro Nogueira, Fabricio Verdún, Villay Pen, Víctor Belfort, Matt Hughes y Demian Maia, solo por mencionar algunos nombres de esta larga lista de especialistas en llaves. Y obviamente hubo un sinnúmero de sumisiones que siempre quedarán grabadas en nuestras retinas por la espectacularidad de las mismas o por la importancia de las victorias en esos momentos. El Pride era una empresa japonesa que crecía a pasos agigantados en las artes marciales. Los Gracie querían demostrar que podían ser la familia más dominante en cualquier compañía, teniendo al jiu-jitsu de su lado, pero se toparon con una muralla nipona de nombre Kazuchi Sakuragawa, quien enfrentó a Royler Gracie. El japonés no dudó en entrar en el terreno del brasileño, y para sorpresa de todos, logró aplicar una kimura, técnica que tenía una historia aparte con los expertos en jiu-jitsu, ya que el maestro Helio Gracie cayó víctima de esta técnica a manos de otra leyenda de las artes marciales como Masachiko Kimura. Desde entonces, esta llave es nombrada así en honor a la habilidad del judoka. La victoria sobre Royler vino acompañada de mucha controversia, ya que todos en la esquina carioca protestaron por el hecho de que Royler nunca se dio el combate y ya faltaba poco para que sonara la campana final. Era la primera derrota de un Gracie en décadas. Estos se vieron obligados a aclarar las cosas, y Royce sale del retiro después de 5 años para salvar el honor de su familia. El campeón invicto tenía la misión de demostrar que el jiu-jitsu brasileño seguía siendo el arte marcial más dominante dentro de las MMA, sea cual sea el escenario, de manera que decide entrar en el Pride para buscar un enfrentamiento con el hombre que derrotó a uno de los suyos. Su debut en esta empresa fue el 30 de enero del año 2000, ante el también luchador japonés Nobuki Takada. En su debut en el Pride no hubo la necesidad de someter a su rival, ya que los jueces lo hicieron vencedor por decisión unánime, y meses más tarde enfrentaría a Sakuragawa. Antes del enfrentamiento se acordaron una serie de reglas especiales exclusivas para esta pelea, incluyendo la no interrupción del árbitro, la ausencia de jueces que pudieran determinar una victoria por decisión, y que la pelea fuera en la modalidad sin límite de tiempo, terminando el combate solo en caso de una rendición o knockout. Royce abrió la lucha con la agresividad a la que ya nos tenía acostumbrados, buscando sus derribes y agregando golpes de puño. Pero Sakuragawa supo controlar al ex campeón invicto de la UFC, incluso haciéndolo pasar algunos momentos incómodos dentro del ring. La regla del límite de tiempo le hacía pasar factura a Royce, quien se veía fatigado, cosa que le favorecía al japonés, quien supo contrarrestar las técnicas de llaveo de parte del brasileño. Luego de 90 minutos de dura pelea, Rorion terminó por arrojar la toalla, ya que su hermano estaba muy cansado y lastimado. Esta fue la primera caída significativa de Royce. Al culminar el enfrentamiento, Sakuragawa lo buscó para estrecharle la mano, ya que reconoció su enorme espíritu guerrero, y finalmente hizo una reverencia ante Helio Gracie. Ahora Royce participó en distintos enfrentamientos, pero sin mucho éxito, entre victorias y empates. Aún así, en el año 2003 se convertiría en el primer luchador en entrar en el Salón de la Fama de la UFC. Tenía logros de sobra para ser digno de este privilegio. Primera sumisión en el UFC, primer campeón del torneo de la historia de UFC, más torneos ganados en la historia de UFC, más victorias en una noche, empatado con Patrick Smith por más peleas en una noche, pelea más larga de la UFC. En el 2006, Royce volvería a su casa para el UFC 60, enfrentando a Matt Hughes en la pelea estelar del evento. Matt no tuvo problemas en derrotar al brasileño, lamentablemente ya no eran los tiempos de antaño. A pesar de esto,
Hughes reconoció el valor de Gracie por no rendirse a pesar de semejante llave al brazo. Después de la pelea, Gordon afirmó que lo que había vencido era el Jiu-Jitsu Gracie, ya que Matt había entrenado por muchos años el Jiu-Jitsu de su familia, dando a entrever que se enfrentaron dos luchadores, uno con 40 años como Royce en el comienzo de su decadencia como participante de este tipo de eventos, y otro en la cúspide de su carrera como Matt Hughes, pero los dos expertos en Jiu-Jitsu Gracie. El mayor némesis de su familia seguía sumando victorias en su carrera, derrotando a los suyos como Renzo Gracie y Ryan Gracie. Es por eso que en los últimos años de su carrera, Roy solicita la revancha para acabar con el japonés, que parecía una prueba insuperable para los de su clan. El 2 de septiembre del 2007 se llevó a cabo este combate. Obviamente, ambos ya no estaban en su mejor momento, por lo que el ritmo del combate fue lento, y pese a que Sakuragawa intentó los derribes, no pudo conectar golpes que terminen el combate, por lo que al finalizar la lucha, el ganador fue el jiu-jitsero por decisión unánime. Lamentablemente, Royce dio positivo en el control antidoping, por el uso de un esteroide conocido como un androloma. Este sorpresivo resultado causó un impacto negativo en la reputación de Royce, donde incluso se llegó a poner en tela de juicio su victoria sobre otros oponentes. Pese a esto, Sakuragawa no pudo ser declarado vencedor, puesto que las reglas vigentes de la comisión no contemplaban tal eventualidad. Su última pelea fue en el 2016, completando una trilogía con otra leyenda de las artes marciales mixtas, como Ken Shamrock. Ambos se enfrentaron en el primer evento de la UFC. Ambos nos regalaron la pelea más larga en la historia de esta empresa. Ahora, a su avanzada edad, se verían las caras una vez más, aunque en esta ocasión sería en el Bellator. La pelea, contra todo pronóstico, fue llevada en un buen ritmo por parte de ambos. Un buen intercambio de técnicas por parte del brasileño, quien ya incluía patadas en sus combinaciones, y el estadounidense, fiel a su estilo, de pelear parado con su base de lucha, donde a las finales Roy supo imponerse. A punta de golpes con las rodillas, logró llevarlo al piso para finalizarlo. Para sorpresa de todos, no con una llave, sino con un nocaut técnico. 2 victorias para Royce y un empate fue lo que dejó esta trilogía. Shamrock protestó, acusando que una de las rodillas fue dirigida hacia su ingle, pero luego desistió al dar positivo en el antidoping. Este hombre, que ya mostró su valor en anteriores ocasiones, anunció que le gustaría desafiar a Matt Hughes una vez más. Si es que este vuelve al octágono con más de 50 años, subir a la jaula de manera profesional puede resultar muy peligroso, pero la leyenda de Royce no conoce de límites, y si ya derrotó al némesis de su familia, qué mejor final para la carrera de la primera leyenda de la UFC que derrotar al único hombre que lo ha vencido en este octágono. Él se tiene mucha confianza, estableció Gracie. Eso es bueno cuando el sujeto tiene confianza. Quiero pelear con alguien que piensa de esa forma. Cuando tienes seguridad, muestras que eres un campeón, no un perdedor. Varios de sus detractores afirman que él no peleó con los atletas completos que existen hoy en día, y que debido a su poca masa muscular, no duraría en condiciones exigentes. Digan lo que digan, él peleó en su tiempo, siendo el mejor, y su historia se convirtió en leyenda, la primera leyenda de la UFC.